Tratemos de adentrarnos en una de las culturas más antiguas de la humanidad. El presente programa nos informará sobre los antecedentes de la China de la Edad Media. Y este conocimiento nos puede llevar a entender mucho sobre el florecimiento de la cultura china y su influencia en muchas otras partes del mundo. El periodo más antiguo de China se puede establecer entre los siglos XVI y XII antes de nuestra era, tiempo conocido en la historia como la época Chang-Jin, en que existieron tribus dedicadas a la siembra. Estas tribus de diferentes orígenes se establecieron en el valle del Guangzhou y a pesar de las diferencias de costumbres, se vieron en la necesidad de unificarse para combatir a las tribus nómadas venidas del norte. Los grupos de agricultores que establecieron esta unión dieron lugar al nacimiento de un pueblo y más adelante a la formación de un estado al compartir formas de ser y defender un territorio común. La época Chang-Jin es la base de la sociedad china que concentraba el poder en un rey y un consejo de jefes que lo rodeaban. Este sistema de gobierno llega hasta el año 206 antes de nuestra era, cuando ocurrió el primer cambio importante y que hace entrar a China a la etapa medieval de la historia del mundo. El cambio de gobierno en China termina con una larga lista de conflictos internos y una transformación en las relaciones entre los súbditos y sus monarcas. Una nueva dinastía, la de los Han, implantó nuevas medidas para las propiedades de los agricultores y los terratenientes e inventaron sistemas que más tarde propiciarían la expansión del comercio y las artesanías. Cuando la dinastía Han toma el poder en el año 206 antes de nuestra era, se conocía el cultivo del arroz, la cebada, el mijo y el trigo. Pero con las nuevas medidas de comercialización de los productos del reino chino, surge la necesidad de llevar las mercancías más allá de las tierras conocidas, debido a la demanda que de estas existía en otros pueblos, ya que la seda, la porcelana y los objetos de marfil eran requeridos en otras partes. Wu Ti fue el primero de los emperadores de la dinastía Han que se preocupó por extender su territorio y organizar campañas contra el Turquestán Oriental y Fergana. Además, al llegar a la Sogdiana, estableció por primera vez el contacto comercial con el Imperio Romano. La dinastía Han también se preocupó por dominar los pueblos del sur, llegando hasta el río Guangzhou, y posteriormente se lanzó sobre algunas colonias de Corea al este. Sin embargo, la situación que aparentaba ser de auge y de progreso para las clases gobernantes del Imperio Han, en realidad era desfavorable para la mayoría de la población que se dedicaba a las labores de la siembra. Uno de los factores principales que contribuyó a la caída de la dinastía Han fueron las constantes rebeliones de la población que buscaba mejorar sus condiciones de vida. Pero quizá la más importante de las causas que intervinieron para que la dinastía Han se derrumbara fue la presencia cada vez más cercana de las tribus nómadas que desde el norte de China comenzaban a avanzar hacia la capital del imperio. Generalmente la historia nos ha señalado a los pueblos nómadas como pueblos acostumbrados a moverse de un lado a otro, sin más fin que el saqueo y robo de las poblaciones sedentarias.
Pero en el caso de los pueblos nómadas del Asia Central, su existencia los llevó a cumplir muchas funciones favorables para el emperador a través del comercio. Por ejemplo, si una caravana de mercancías para intercambiar con la Sogdiana o con Roma tenía que cruzar las estepas del Asia Central, algunas tribus nómadas podían ofrecerse a proteger su viaje de asaltantes a cambio de algunos productos que necesitaran para subsistir. Esto permitía, por otra parte, que las mercancías exportadas por China, como granos o piezas metálicas, se distribuyera entre las tribus nómadas que intercambiaban sus productos de caza o ganaderos criados por ellos mismos, así como ropa, material para las tiendas y transporte proporcionado por sus caballos. La vida de los nómadas les permitió una libertad casi absoluta al contar con su propia alimentación y vestido. Sin embargo, tenían que buscar nuevos pastizales para su ganado continuamente. De otra forma, podía morir el ganado y, en consecuencia, también ellos. Esto los llevaba a las más diversas regiones, con lo cual el comercio de los productos chinos se extendía. Pero a pesar de la prosperidad del comercio, los conflictos entre los gobernantes, nobles dueños de feudos y campesinos, sin otra cosa que el trabajo de la siembra, se acrecentaron en el inicio de nuestra era. Entonces, la dinastía Han fue víctima de traiciones entre las clases nobles, y en el año 8 de nuestra era, el regente Wang Mang asesinó al descendiente del emperador Wu Ti, que era menor de edad y se autoproclamó emperador. De inmediato tomó algunas medidas que aumentaron el descontento popular. Declaró que la totalidad de las tierras eran propiedad del nuevo gobierno y les impuso un límite de posesión a las clases ricas. Declaró a los esclavos como propiedad del Estado y se apropió de la producción del hierro, el vino y la sal. Apenas 10 años después de tomar estas medidas, los movimientos campesinos vencen al emperador Wang Mang y se alían con los descontentos aristócratas. Pero las condiciones económicas de los campesinos no cambiaron, sino que aparecieron grandes propietarios de tierras que seguían disponiendo de esclavos para el trabajo. Esta situación se prolongó por más de 150 años, hasta el 184 de nuestra era. Pero el triunfo de Zhang Zhao, nuevo líder de los campesinos rebeldes, lejos de unificar al reino, dejó una China dividida en varios territorios. Cuando la historia llega a nosotros en forma de grandes momentos de guerra que la humanidad ha cruzado, pocas veces nos ponemos a reflexionar sobre la importancia que este noble animal ha tenido para el desarrollo de las conquistas. Desde que el hombre supo amaestrarlo para convertirlo en una extensión de su cuerpo, como en el caso de los nómadas, el caballo se convirtió en un protagonista de la historia, que sería de gran utilidad cuando estas tribus dominaron un imperio fragmentado, como lo era el chino a principios de nuestra era. Sin embargo, las invasiones mongólicas en China tendrían graves consecuencias en el otro extremo del mundo, cuando, obligados a huir de estas tribus nómadas, los godos buscan nuevos territorios donde refugiarse, llegando hasta las fronteras del Imperio Romano. Y no solo llegan ahí, sino que provocan su caída, iniciándose así una nueva era en la historia de la humanidad. Lo que implica este pasaje de la historia es el crecimiento y auge guerrero de los pueblos nómadas del Asia Central
que más adelante, convertidos en hunos y mongoles, habrían de conseguir el dominio de todo el territorio comprendido desde el Océano Pacífico hasta el Mar Negro.